Bueno, hemos seguido muy de cerca a lo largo de ya varios años el tema de los legionarios de Cristo. Tuve oportunidad de escribir un libro que se llama Marcial Maciel, Historia de un criminal, donde tuve la fortuna de poder escuchar y compartir con los lectores las historias tremendas, las historias de las víctimas, muchas de las víctimas de Marcial Maciel, el análisis de expertos en pederastia clerical, abogados, periodistas, gente que ha seguido a lo largo de todo este tiempo el tema de los legionarios de Cristo. Hubo un punto de quiebre recientemente por parte de los legionarios de Cristo que aquí también dimos a conocer y que tenía que ver con el reconocimiento, desde luego tardío, desde luego insuficiente, pero el reconocimiento en voz alta de los legionarios de Cristo de los abusos cometidos por varios de sus integrantes. Uno de ellos, Fernando Martínez, cuya historia queda ahora para los legionarios de Cristo en una sanción de cierto tipo que desde luego no parece suficiente frente a sus conductas reconocidas. Fernando Martínez Suárez, sacerdote que abusó sexualmente de menores de edad cuando fue director de 2 colegios de los Legionarios de Cristo, no podrá ejercer su ministerio sacerdotal, que por cierto ya no ejercía, aunque seguirá perteneciendo a esta congregación católica. En un comunicado, los legionarios dieron a conocer que la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede retiró el estado clerical al sacerdote Martínez Suárez luego de que se confirmara que abusó sexualmente de varios menores de edad cuando fue director de estos colegios en México y en Cancún. Una mujer valiente, decidida a que la verdad florezca, pues denunció a Ana Lucía Salazar, que hoy es una conductora de radio y televisión, que hoy tiene su trabajo en estos ámbitos. Fue víctima de este sacerdote, víctima de Fernando Martínez, este legionario de Cristo que ha sido sancionado de esta manera, retirado del estado clerical. Con Ana Lucía Salazar conversamos hace algunos días cuando estábamos a la espera de qué tipo de respuesta tendría la Legión de Cristo frente al caso particular de Fernando Martínez, y la respuesta de la Legión de Cristo y de la Santa Sede pues es esta la que estamos aquí mencionando. La Santa Sede retira del estado clerical después de haber presentado en noviembre la Legión de Cristo, el 22 de noviembre, este informe externo donde los legionarios de Cristo informaron que el sacerdote abusó sexualmente de al menos 8 menores de edad entre 1990 y 1993. La congregación pidió en noviembre perdón por sus actos abusivos en contra de menores de edad. Esto, bueno, pues iba de la mano de anunciar que el sacerdote tenía prohibido realizar cualquier ministerio sacerdotal. La Conferencia del Episcopado Mexicano, por su parte, exhortó al director general de la congregación a solicitar al Santo Padre la dimisión del estado clerical del padre Martínez, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia de México. Una de las víctimas de Martínez, Ana Lucía Salazar, dio a conocer en Twitter la carta en la que se le comunicó la decisión de la Santa Sede. Subió la carta y bueno, tuvo muchas reacciones, por supuesto, este mensaje de Ana Lucía Salazar a la gente que sigue su cuenta de Twitter. Y bueno, pues hemos buscado a Ana Lucía Salazar para hablar del tema, para conocer y recoger su sentimiento, su punto de vista, tu reacción, Ana Lucía, de esto que estamos comentando. Buenos días, gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, muy buenos días, agradecida nuevamente con el espacio. Y bueno, no esperaba yo, la verdad, que la gente reaccionara de esta manera junto conmigo, pero creo que es una indignación ya generalizada. Esto de decirnos que el Señor a los 80 años pidió, que le pidió a la Santa Sede, que le pidió al Papa, que se quería retirar por el confort de las víctimas. Le nació ahorita las ganas de retirarse, no durante los casi 30 años donde estuvo en el noviciado de Salamanca y actualmente que está en Roma, en Europa. Y bueno, después de eso, el Papa, por lo que dice el comunicado que me mandan a mí, el Papa dice, perfecto, retírate, quédate dentro de la congregación,
Y entonces a mí me parece impresionante que el Papa haya permitido que se quedara dentro de la congregación y llamarle a esto un retiro voluntario del ejercicio del ministerio sacerdotal, cuando a todas luces es una jubilación de entrada, ¿no? Siguen creyendo que las víctimas tenemos 8 años. Y en segunda, con el aplauso de la Legión al quererse coronar, como diciendo, miren, hicimos algo bueno, lo retiramos del sacerdocio. Cuando yo leo que el Papa lo dice por bien de la Iglesia, porque así me lo hacen saber en el comunicado, y que todo esto lo hacen por el bien de la Iglesia y no por el bien de las víctimas, les dije que por favor mejor me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa, porque me volví a sentir la niña de 8 años que pusieron al final de la fila, con una tristeza profunda, que no logro calmar de ningún modo, y me siento que derribaron mi humanidad una vez más, porque a la Iglesia no le importa cuántos niños viole. Aquí el problema es que se sepa. El problema es que se sepa, y ellos están dispuestos a dar lo mínimo, y lo mínimo es: te quito tu cédula profesional, como si ese fuera el castigo que merece un violador de niños. Y dicen que lo van a resguardar como si no lo hubieran estado resguardando durante este tiempo que no se dedicó a otra cosa más que a violar niños y a huir de lugar en lugar. Me parece impresionante esta medida cautelar, que no me parece ni siquiera precavida, porque esa medida cautelar la tuvieron todo este tiempo que el señor siguió delinquiendo y destrozando la vida de niños inocentes. Y me parece impresionante que vayamos tan lejos todavía, porque recibo comentarios buenos, pero también recibo comentarios de gente que me dice, ¿qué más quieres? Y le digo, justicia, esto no es justicia, no me puedo conformar con esto. Y me dicen, ¿pero qué más? No lo pueden meter a la cárcel. Es una forma de restregarlo en la cara tan feo. El mismo vocero, Pablo Pérez de la Vega, el vocero de los Legionarios de Cristo, dice, ¿qué más diéramos por entregarlo a la justicia? Sin embargo, pues por desgracia el delito prescribió. Y yo me pregunto cómo es posible que como sociedad estemos todavía dispuestos a aceptar que el delito prescribió. Si mañana se violan un hijo, el delito prescribe para cuando tu hijo se anima a hablar, para cuando tu hijo quiere denunciar, se siente listo, preparado, entiende lo que le sucedió. Todos estos procesos los tiene que vivir, y después de sobrevivirlos, tenemos que tener el derecho de poder denunciarlo. Y no lo tenemos. Entonces veo yo que para los maleantes todo y para las víctimas nada. Y por parte de la Iglesia toman esta misma postura. Para los maleantes, para Fernando Martínez, existió la disculpa, el retiro a los 80 tantos años. Sigue viviendo en tu condición de religioso, porque eso dice la carta, con esos privilegios que tienen los Legionarios de Cristo, porque son una de las congregaciones millonarias del mundo. Y las víctimas nunca voltean a decir, ¿cómo están las víctimas? ¿Cómo se sienten las víctimas? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Necesitamos hacer algo por ustedes. Y entiendo que yo no tengo una respuesta, porque ni los 8 primeros denunciantes de Maciel tienen una respuesta. Y aunque Maciel esté muerto, merecería que también le dimitieran del estado clerical, le quitaran todas sus condecoraciones, porque lo enterraron como sacerdote y es inmerecido. Y toda la cúpula y toda la gente que le ha rodeado y que ha permitido que este delito se siga perpetuando, por ejemplo, como el actual director general de los Legionarios, Eduardo Robles Gil, que en una carta me escribió que él conocía de los hechos desde el 2014, pero no hizo nada. Entonces, esas ganas de no hacer nada y esas decisiones de adultos que toman, las deben de pagar con justicia para las víctimas, que fuimos niños y nosotros no había buenos y malos dentro de nuestra condición, éramos niños y todos éramos buenos.
Eras Ana Lucía Salazar, la niña de 8 años que te pusieron al final de la fila, dijiste. Me pusieron al final de la fila. Yo, cuando hablé, cuando tú eres niño y hablas, y entonces puedes por fin, porque no resistes más, decir lo que te sucedió, y escuchas y ves a tu alrededor que no sucede nada, cargas con la culpa, cargas con la tristeza, cargas con la destrucción, de entender que no importa lo que te hagan, a nadie le importa. No importa la dimensión de las cosas que tú vivas. Eso no conmueve a nadie. Y el mundo es cruel. Yo lo aprendí cuando tenía 8 años. Cuando volteé a mi alrededor y al pedir ayuda y al decir lo que me estaba sucediendo, no hubo de algún modo un adulto que pudiera hacer algo realmente por mí. Sí, mis papás hablaron con el obispo Jorge Bernal, que a mí me parece que ahora la postura de la SEM, en donde dicen que todos los obispos están de acuerdo con esto, yo quiero que le pregunten a la SEM si Jorge Bernal está de acuerdo con esto. Jorge Bernal es el obispo al que mis papás acudieron para denunciar a Fernando Martínez, y él mismo fue el que neutralizó toda la situación, llenó de miedo a mis papás, me acalló a mí y a mi familia, y empezó una persecución. Entonces yo quiero que le pregunte la SEM a Jorge Bernal, que es un encubridor y un cómplice de Fernando Martínez, si está de acuerdo con la postura de la SEM, y por qué la SEM no escarba a sus obispos, ¿no? Porque es muy fácil salir a público y decir, sí, nosotros no estamos de acuerdo, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pasa dentro de casa. Hay muchos obispos involucrados en pederastia, no solo obispos de los Legionarios de Cristo. Está el caso de Jonás Guerrero, que es obispo en Culiacán, que también fue encubridor del violador de Jesús Romero, ¿no? Entonces así podemos mencionar varios obispos, y la SEM dice que todos los obispos están de acuerdo en que esto no puede seguir pasando. Yo quiero que entreguen a sus obispos, porque en México un obispo nunca ha sido tocado por la justicia, ni por el clero, ni por la justicia civil, ni penal. ¿Qué dices? Entonces, sí. ¿Qué dices, Ana Lucía? Sí, los discursos incluyen, déjame plantearlo así, lo que está diciendo los obispos mexicanos, demandando a las autoridades, por conducto de su presidente, que es el arzobispo Rogelio Cabrera, los obispos mexicanos están demandando a las autoridades que se elimine la prescripción del delito de abuso sexual, con el fin de que un niño que fue violado pueda proceder en contra de su agresor cuando sea adulto. Eso es lo que también están diciendo. ¿Qué dices tú? Pues opino que el discurso es muy bueno. Ahora la práctica, comenzando con propia casa. Ellos hablan de empezar en casa, de limpiar de puertas para adentro la casa, empezando por la misma iglesia. Sin embargo, no han puesto a la disposición ni siquiera en materia eclesial a sus propios obispos, que son los grandes encubridores. Ayer hablaron de un sistema, ese sistema del que yo fui víctima. Mis padres denuncian con un obispo, el obispo puede tener la sospecha de veracidad de lo que tú estás diciendo. Esto yo lo hablé con Alfonso Miranda en su momento y por eso decidí no denunciar en la iglesia. Y entonces el obispo decide si encapsula el caso dentro de su diócesis o de su jurisdicción, si avisarlo a sus superiores o no, si avisarlo a otro lugar en donde pudiera recibir ayuda o pudiera buscar justicia de la manera eclesiástica. Y el obispo al que nosotros acudimos en ese entonces, Jorge Bernal, obispo legionario de Cristo, que aparte vivía con Fernando Martínez en la casa de Monampac, allá en Cancún, y aparte era el jefe de la prelatura Cancún-Chetumal, de la que actualmente los legionarios siguen siendo los que tienen al mando la prelatura. Él fue el que nos neutralizó, el que encapsuló el caso y decidió no hablarlo a ninguna otra instancia. Entonces tú no tienes más que confiar ciegamente y esperar a que el proteccionismo institucional haga lo suyo, que es acallar a la víctima, que nadie tiene por qué enterarse. Es más, hoy por hoy los legionarios de Cristo, si reciben una denuncia, si un obispo legionario de Cristo recibe una denuncia, no tiene por qué avisarle a la SEM. No tiene por qué avisarle absolutamente a nadie, ni a Rogelio Cabrera, ni a Alfonso Miranda, ni a ninguna persona tienen por qué avisarle. Ellos, al ser congregación, se reservan el derecho
de arreglar sus asuntos dentro de casa por sus ambientes seguros. Entonces, es estéril la justicia dentro de la iglesia, porque no hay un mecanismo a favor de las víctimas, no te ponen al centro. Ellos siguen teniendo el poder de decidir si creer o no de entrada, si creer o no en lo que te está diciendo la víctima. Si no lo creen, pueden no hacer nada, y hasta ahí queda el caso. Entonces, cuando a mí me explicaron el procedimiento, le dije, entonces Jorge Bernal hizo lo correcto. Él me escuchó a mis padres, decidió que era mejor no denunciar, persuadió a mis padres, decidió que era mejor arreglarlo dentro de la institución, le habló a Eloy Bedia, que actualmente es padre capitular, porque están a punto de escribir el capítulo. Vino Eloy Bedia, al ser director territorial, le dijo a mis padres que entendiéramos que el padre es hombre. Entrada, ¿no? Que estas cosas son normales porque el padre es hombre, y entonces que estuviéramos tranquilos, ¿no? Eso fue lo que hicieron con un proteccionismo institucional evidente, y la iglesia, al no estar articulada, porque no tienen métodos establecidos ni procesos establecidos para atender a las víctimas, dicen, ven, denuncia conmigo, pero si es de congregación, todo lo tiene que resolver la Congregación para la Doctrina de la Fe, no nosotros. Entonces, sigue siendo estéril. Yo decidí no denunciar. Sin embargo, esos sacerdotes del día que dieron esta conferencia saben perfectamente quién soy. Alfonso Miranda me conoce. Yo hablé con la arquidiócesis, hablé con Andrés Jasso de la arquidiócesis, que también me dijo que, bueno, había una comisión de víctimas, pero que no era para todas las víctimas, porque era para víctimas de diocesanos, no para víctimas de congregación. O sea, no tienen un método. Yo pregunté a la arquidiócesis, ¿puedo encontrar justicia en la iglesia? Me respondieron, no hay un método tan funcional para las víctimas. Sin embargo, estamos haciendo el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando de la premura, de que pues hasta la ley, la Constitución, impone que el cuarto constitucional, el interés superior del menor, va por encima de cualquier cosa, ¿no? Y ellos no están atendiendo, no tienen la habilidad para atender los casos. Entonces, como no tienen esa habilidad, no tendrían por qué tener un derecho canónico, ni por qué ejercer leyes dentro de su institución. Es muy confuso para las víctimas, que denuncian ahí, creen que ya están haciendo algo, cuando no, las leyes pues deberían de ser, tenemos que tener un Estado de Derecho que regule absolutamente a ambas partes. No pueden ser juez y parte, no pueden ser parte de la institución y ejercer a la vez poner los juicios y dictar las normas cuando somos ciudadanos todos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me detuvo para interponer una denuncia con ellos, y por supuesto con los legionarios, ni se diga, ¿no? Jamás pondré una denuncia con ellos, porque yo sé el resultado. Y ahora que el Papa da este resultado, digo, qué bueno que no interpuse una denuncia. No necesité una denuncia para que le quitaran la sotana, no necesité una denuncia dentro de la iglesia para que el Papa decidiera que lo iba a dejar dentro de la congregación. Lo hubiera hecho de cualquier manera. Es a la máxima justicia que se aspira dentro de la iglesia, y que no me conformo y no estoy dispuesta. Ellos tienen un mecanismo y tienen una forma de hacer las cosas por la institución, que van moviendo de lugar en lugar a los sacerdotes. Esto no solo pasa con los legionarios de Cristo, también pasa con diocesanos y con otro tipo de congregaciones. Ellos tienen esta usanza desde hace muchísimos años, y cuando tú como víctima sales, ya siempre es demasiado tarde. A mí me parece hasta hecho adrede. Adrede, Ana Lucía. Sí, me parece que está planeado todo. Yo ya lo veo desde una perspectiva, mucha gente podrá decir que es paranoia, pero si ustedes checan los casos de Polonia, los casos de Francia, todos tenemos que mover la prescripción, todos como países terminan teniendo que mover la prescripción, porque las víctimas de delitos sexuales, pues tardamos mucho tiempo en hablar, porque es un delito que no puedes digerir fácil. Es un delito que no entiendes por qué te pasó, que crees que fue tu culpa, que sientes que algo hiciste mal, que la gente dice que lo propiciaste. Vaya, que te dicen que porque el padre es hombre tienes que comprenderle, es muy confuso para las víctimas, muy confuso para las víctimas. Y cuando tú entiendes que esto no debió de haberte sucedido, pero te sucedió,
entonces no sabes a dónde acudir, y cuando acudes a la iglesia, lo primero que te dicen es, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Imposible, no sabíamos. Eso es lo que me dijeron a mí los legionarios de Cristo, nosotros no sabíamos. Sin embargo, Eduardo Robles Gil dice que sabía desde el 2014, y luego acepta la vergüenza que le da, que no hicieran nada, que ellos no hicieran nada cuando nosotros acudimos a denunciar en los 90. Entonces sí sabían. Como institución lo guardaron, como han guardado miles de abusos, y lo sabían. Pero salieron a público en un comunicado a decir que no sabían. Está el libro, Ana Lucía Salazar, que estoy segura conoces, de La voluntad de no saber, sí, que publicaron varias personas fundamentales en este tema de los Legionarios de Cristo, José Barba, Alberto Atié, en fin, los que formaron parte de esta recuperación de los documentos a los que tuvieron acceso desde el Vaticano, de lo que se fue registrando y que quedó oculto en el propio Vaticano de las denuncias a Marcial Maciel. Y bueno, el título es bastante claro sobre lo que realmente había ahí, una voluntad de no saber, sabiendo. Exacto, y no solo por parte de la institución Iglesia. Por eso yo insisto que el delito de violencia sexual a menores debería de ser tipificado, no solo debería de ser levantado en la prescripción. Debería ser tipificado como de lesa humanidad, porque es un delito que calla a la sociedad, porque sucede en la familia. Es un delito que calla en las instituciones, porque sucede en la institución Iglesia, por ejemplo. Es un delito que el gobierno no ha querido como hablarlo abiertamente, dar cifras, hablar de lo doloroso, porque cuando hablamos de hipersexualización infantil y nos indignamos porque vemos una niña bailando reggaetón, no estamos pensando si esa niña la están violando o no en su casa. Cuando hablamos de embarazos infantiles o de embarazos adolescentes, no estamos pensando desde cuándo iniciaron sexualmente esas niñas y si realmente querían que un señor estuviera teniendo relaciones sexuales con ellas a los 10 años, a los 9 años. No estamos pensando realmente en el problema de fondo, en el problema que hoy tenemos que enfrentar como sociedad, porque a los niños, a los hombres también los violan desde que son niños. Y callan, porque si te violan y tú hablas, bueno, pues vas a cargar con el estigma social más grande, ¿no? Las mujeres de prostitutas, los hombres de homosexuales, ¿no? Tildando, también metiendo estas preferencias sexuales como si fuesen parte del problema o como si fuesen las conductas, ¿no? Habla el Papa Francisco del celibato, como si el celibato fuera lo que causa la violación a niños. Yo me indigno, yo quiero saber si Maciel era célibe. Claro que no. Maciel tenía hombres, tenía mujeres, tenía hijos, violaba niños, violó a sus hijos. No era célibe. ¿Quién les cree que son célibes? Es que no son célibes. No son célibes. Habrá algunos que sean célibes, pero el problema es el celibato. Nos están viendo la cara. El problema son los violadores. No son las familias que no supieron cómo hacer, qué hacer, dónde pedir ayuda. No son los niños ni las niñas. No tiene nada que ver. Ibas con falda corta, yo traía un uniforme escolar. No importa si era de día o de noche, no importa si fue en el antro, a mí me violaron en la capilla. A mí me violaron dentro de la escuela. Tenemos que entender cuál es el problema, y el problema es el delincuente, el maleante. Y no están enfermos. Un violador de niños lo premedita. Sabe que tiene alevosía, que tiene ventaja sobre la situación, porque sabe cómo embaucar a un niño. Entonces, tenemos que entenderlo, que hay premeditación, hay alevosía, hay ventaja, hay planeación, hay moverte de un lugar a otro y seguirlo haciendo. Hay todo un sistema que te permite seguirlo haciendo. Hay todo un sistema. Maciel creó una legión. Michael Jackson hizo un Neverland. Ellos crean una plataforma, tienen organizaciones para ayudar niños y mientras violan a niños. Crean todo un ecosistema y la gente al ver esto entonces confunde, disocia, pero también hace cosas buenas. No podemos olvidar, y yo siempre pongo esto de ejemplo, no podemos olvidar
que gracias a las investigaciones sobre ciudadanos y personas judías, Mengele, pues ayudó muchísimo a la evolución de la medicina, ¿no? Después de todos los estudios realizados en la Segunda Guerra Mundial sobre personas judías vivas. Evidentemente los usó como experimentos. Que se ayudó a la medicina, claro, un avance para nosotros en la medicina. Pero ¿es correcto experimentar sobre seres humanos? ¿No es un delito de lesa humanidad? Es exactamente lo mismo. Que si hay algunas cosas que podrían ser buenas, que salgan de esos núcleos tan malvados, pues sí. Que es disociante, que es discordante, sí. Que está bien y que debemos de aceptarlo, no, bajo ninguna circunstancia. La vida de un ser humano no por encima ni del avance científico ni de ninguna institución, y eso hay que tenerlo muy claro, y menos la vida de los niños, la integridad de los niños. A los niños tenemos que respetarlos, es que no los respetamos en nada, no tienen voz, no tienen voto, entonces a nadie le importan los niños, y creo que tenemos que alzar la voz porque los niños hoy en día ya están reaccionando y no están reaccionando de la manera adecuada tampoco. Tampoco tenemos niños sanos. Ya lo estamos viendo, ya empezamos a ver cosas en las escuelas, ya son gritos de auxilio por parte de la infancia. Ya están actuando como nosotros. Entonces son hijos de todos, no sé si explicarme. Si a mí me hubiera volteado a ver quizá algún adulto dentro del colegio cuando yo comía sola, cuando yo estaba triste en una esquina sola, sin comer con nadie, después de soportar que en el colegio dijeran que esto que me pasó, pues porque yo estaba infectada y porque yo estaba sucia. Entonces quizá hubiera sido muchísimo más comprensible para mí y hubiera sido más llevadero para mí mi instancia en la escuela. Sin embargo, pues yo tuve que soportar ver a Fernando Martínez. Después de haber pedido ayuda, tuve que soportar verlo durante 6 meses, como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que tuve que soportar yo de niña. Eso es lo que nos has contado y nos estás contando a esta sociedad que te escuchamos. Bueno, pues en todo este tiempo, ahora con tu reacción y tu respuesta que acabas de dar a la resolución que se tomó de ser retirado del estado clerical por la Santa Sede el señor Fernando Martínez, y bueno, pues lo que tú has dicho es tremendo, esto de me hubieran mandado una soga, es una frase la tuya que nos hace temblar de su significado, Ana Lucía. Pues es como me sentí. Así me sentí, así tal cual me sentí, no voy a mentir. Me dieron ganas de morirme cuando leí esto. Me dieron ganas de morirme igual cuando me dieron ganas de morirme cuando tenía 8 años. Cuando yo tenía 8 años, yo me recuerdo que cerraba los ojos en la noche y le pedía a Dios, llorando, que le decía, yo no tengo el valor para quitarme la vida, pero ¿y si no amanezco? ¿Y si me muero dormida? Ya estoy muy cansada. Ya no quiero enfrentar esto, no tengo la fuerza. Y ayer, y el día que recibí la carta en donde el máximo representante de la Iglesia Católica dice que por el bien de la Iglesia le va a quitar el sacerdocio a Fernando Martínez, dije, siempre es por el bien de ellos, nunca es por el bien de nosotros. O sea, siempre estamos al último de la fila para ellos, nunca somos tan importantes. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no nos vuelvan a ver? ¿En qué les hemos fallado nosotros a ellos como para que nos traten de esta manera? ¿Tiene coherencia ese discurso y esas sanciones con los valores que dice manejar la Iglesia? ¿Qué otra cosa pudieron haber dicho los obispos más que se debería de levantar la prescripción? Es lo mínimo. Cuando nos hablan del secreto pontificio, ¿por qué aplaudimos que el Papa quitara un secreto que no debió haber existido jamás? Porque sus reglas no van por encima de la vida de los niños. ¿Desde cuándo entendimos que ellos dictaminaban las reglas? Estamos confundidos y esta confusión se las debemos a que ellos pues también tienen niños a su cargo todo el tiempo, porque ellos son formadores y mucho tiempo han sido formadores y tienen deudas
con la sociedad. Tienen deudas con la sociedad. Confundirnos entre el bien y el mal es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo es posible que pongamos por encima de una institución como sociedad? ¿Cómo es posible que pongamos por encima a una institución que la vida de un niño indefenso? ¿Cómo vamos a creer que un niño indefenso puede contra una institución tan poderosa? Es imposible. Tenemos que tenerlo presente. Lo mío no es una lucha contra la iglesia. Es más, yo, que no soy practicante de ninguna religión, creo que he hecho más por la iglesia que la misma iglesia, porque les estoy obligando a limpiarse. Al menos. Yo soy fiel creyente de que la gente tiene derecho de tener sus propias creencias y llevarlas a cabo, vivirlas. Porque yo tengo las mías, pese a que no soy religiosa ni estoy afiliada a la Iglesia Católica de manera espiritual. Sin embargo, los he obligado y les sigo exigiendo que limpien su casa por dentro. Porque no me voy a conformar con esta respuesta del Papa. No lo voy a hacer y nadie debemos de hacerlo. Nadie debemos de hacerlo. Si esta iba a ser la respuesta que me iba a dar 20 y tantos años después de hacer mis denuncias, me hubieran mandado una soga. Porque yo creo que me preferían muerta. Ana Lucía Salazar, pues, ¿qué te digo? Que te agradecemos mucho y que te debemos agradecer como sociedad por tu decisión de hablar, de hacer valer la verdad con tu voz, una verdad que nos sacude. Ana Lucía, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Yo les mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente a ti, Ana Lucía, un abrazo fuerte.